Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Sé bienvenido a tu canal, Un Café entre Hermanos. Deseo de todo mi corazón que te la estés pasando bendecido por el alto Dios, que tu vida esté encaminada en la senda correcta y tengas abundante paz y felicidad. Hoy quiero ocuparme de un tema que es muy importante y necesario tenerlo presente, y no solo tenerlo presente en la mente, sino también enseñarlo a los que nos rodean. Voy a invitarte a que vayamos al libro de Éxodo, capítulo 20, verso 12. La palabra escrita dice así mi traducción: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Hermano, esta expresión forma parte de las tablas que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí para que a su vez se le transmitiese al pueblo de Israel. Se conocen como los 10 mandamientos o los preceptos que Dios dio en piedra a el pueblo de Israel. Este precepto o mandamiento ocupa el número 5 y es el último de la primer tabla, porque había 2 tablas de piedra. Había en cada uno de ellos 5 preceptos y 5 preceptos. En la primera tabla, este era el último de los 5 preceptos. Y hermano, necesitamos nosotros aprender de ello porque estamos siguiendo al mismo Dios del pueblo de Israel, al mismo Dios que hizo el cielo y las tierras. Así que, hermano, sus palabras son eternas, sus conceptos son reales y perennes. Por lo tanto, conviene a ti y a mí aprender de él y ponerlo en práctica. Honrar a tu padre y a tu madre es algo, hermano, que el mismísimo Dios estableció desde un principio, mucho antes, hermano, de que se diera en el Sinaí escrito el precepto. Este precepto lo guardaban los antiguos desde el mismo paraíso, desde Adán y Eva. Ese precepto se llevaba a cabo, hermano mío. Y necesitamos estar bien conscientes de ello. Muchas veces olvidamos que son asuntos que tienen que ver con la vida familiar, con una estabilidad perfecta o armoniosa en cada una de las familias. Este es un punto, un asunto muy importante, hermano. Es un baluarte el que tú y yo conozcamos esta verdad de honrar a padres y a madre. Bien, este mandamiento, hermano, es el único de entre los 10 mandamientos que tiene escrito una promesa para aquel que lo cumple. Sí, honra a tu padre y a tu madre para que tengas largura en la tierra que Jehová tu Dios te da. El pueblo de Israel, hermano, al principio lo entendieron y lo hicieron maravillosamente, y la misma historia nos registra que el pueblo prosperó abundantemente en todas las cosas. ¿Por qué? Porque había un corazón dispuesto para obedecer la palabra escrita de nuestro Dios. Ahora bien, en estos días, hermano, es muy importante estar bien claros. Hay conceptos, aún dentro de los movimientos religiosos, llámese iglesias cristianas, que a veces, hermano, toman como si se hubiese invalidado la palabra de nuestro Dios que fue dada al pueblo de Israel en los tiempos del Sinaí. Hermano, acuérdate que el cristianismo comenzó en Israel y los primeros fundadores tenían conocimiento de estos conceptos y se vivían por ellos. Pero cuando fue agregándose más y más gente de otras naciones
al movimiento o al grupo de los cristianos, era necesario recordarles, instruirles estas verdades divinas. Por eso, hermano mío, el apóstol San Pablo, en su carta a los Efesios, les escribió a esta iglesia, a la iglesia de Éfeso, o a la comunidad que se había formado en la ciudad de Éfeso. Éfeso es una ciudad de Asia, hermano, y la cultura es griega, por lo tanto no tenían ni idea de lo que decía la ley. Pero Pablo tomó este concepto y se los transmitió y lo dijo así. Efesios 6, verso 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Mira cómo Pablo les transmite esta verdad a los cristianos en Efesio. Obviamente que esta verdad se extiende a toda la comunidad y desde aquellos tiempos, hermano, hasta hoy sigue estando vigente el mismo concepto. Honra a tu padre y a tu madre para que tengas largura de días, o sea, vivas mucho tiempo en la tierra donde tú habitas. Quiero decirte que es hermoso leerlo y se saborea, hermano, lo sientes muy bonito, pero ojo, ahora léelo o trata de entenderlo en la forma del no y mirarás que si tú y yo no guardamos, no damos cumplimiento a este precepto, tendremos un grave problema. Dice que al que lo cumple tendrá largura de días y le irá muy bien. Pero entonces, ¿qué pasa con aquel que no cumple con guardar el mandamiento de honrar a su padre y a su madre? No le va a ir bien y no tendrá largura de días. Es decir, su vida será corta. Hermano, necesitamos estar despejados de nuestra mente para entender estas cosas. Ahora bien, déjame decirte algo. Necesitamos nosotros saber cómo se honra a los padres. Por principio de cuentas, Dios no dice que bajo qué condición tú y yo tenemos que honrar a nuestros padres. No está condicionado al comportamiento de nuestros progenitores. No. Lo único que se requiere es que sean padres los que formaron parte en tu engendramiento, son por ende los que van a recibir tu honra. Sí, hermano, así debe de ser. No es que diga la Biblia que si tu papá es bueno, que si tu papá es santo, que si tu madre es una santa, que si son gente de bien, que si son gente inteligente, o que si son bonitos, o que si son viejitos. No. El honrarlos es simple y llanamente porque fueron los instrumentos que Dios usó para que nosotros estemos en este plano físico como seres humanos. ¿Cómo se honra a los padres? Recuerda que el mandamiento de honrar a tu padre y tu madre es el último de la primera tabla de la ley de Moisés. Son 5 preceptos en cada tabla. La tabla 1 son preceptos que atañen a la relación del ser humano con Dios. La segunda tabla es el preceptos con relación de hombre con hombre. ¿Qué encierran los demás mandamientos? Los 4
antes del honra a tu padre y a tu madre? Es necesario, hermano, que nosotros lo entendamos. Vamos a leerlo para poder captarlo. Dice el capítulo 20 de Éxodo en el verso 1. Te voy a dar espacio a que lo busques. Ya estamos ubicados en Éxodo 20, verso 1. Dice así: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare el nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas en el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Esto es el contenido de la primer tabla. Y como puedes ver, es la relación del humano o del creyente con Dios. Dirás, ¿sí qué tiene que ver eso con honrar a mi padre y mi madre? ¿Cómo los vamos a honrar? Ah, eso no lo habías pensado. Todo el mundo dice, portándome bien. Sí, pero a veces no sabemos qué es portarse bien. ¿Qué lugar ocupan los padres para el ser humano? ¿O cuál es el lugar que deben ocupar? Hermano, es algo relativo. ¿Quién es el Padre de todas las cosas? Es el mismo Dios. Él es el que dio vida a todas las cosas y las sustenta. Por lo tanto, en primer término, el ser humano debe honrar a su Padre, que es Dios. ¿Sí? La honra es para Él. ¿Cómo podemos honrar a nuestro Dios? Estando conscientes quién es Él. Dice el texto que leíamos, el primer mandamiento: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Les estaba diciendo a los israelitas: reacciona, date cuenta quién soy yo y qué es lo que hice contigo. ¿Quién te formó por pueblo? ¿Quién te sacó? Hermano, el que tiene todo el poder. No otro Dios. ¿A quién vamos a honrar aquí en la tierra? A nuestros propios padres, no a otros que quisieras tú que fueran tus padres. Sí, porque hay personas que no quieren, se avergüenzan, les da pena, algunos hasta se molestan con sus progenitores, por las razones que sean. Pero hermano, no hay alternativa. El mandamiento es: honra a tu padre y a tu madre. No te harás imagen de nada de lo que hay arriba. O sea, no hagas otra cosa en lugar de Dios. No le llames Dios a otra cosa que no es Dios. Relativo con tu papá, tu mamá, no les llames padres a los que no son padres.
Dirás, hermano, yo soy adoptado. Hermano, estoy hablando para aquellos que están conscientes quién es su padre y quién es su madre. Los adoptados son sus padres adoptivos los que merecen la honra, el respeto. No puedes cambiar a Dios. No debes de tener otro Dios porque entonces ya no estás bien. No jurarás en el nombre de Dios en vano, no tomarás el nombre de Dios en vano. Hermano, tú y yo tenemos que tener un gran respeto por nuestros progenitores. Mira, yo recuerdo, la ignorancia nos hace hacer muchas cosas. De chavalo o de joven o ya de adulto también lo hace uno si uno no tiene el conocimiento. Normalmente para salir de situaciones donde nos vemos medios presionados, normalmente lanzamos juramentos y usamos el término, te lo juro por mi madre, te lo juro por la cabeza de mi padre. Hay quienes han ido más allá y te lo juro por la cabeza de mis hijos para afirmar. No, hermano, no. Es como tomar el nombre de Dios en vano. No. Cada persona tiene su valor. Si el de enfrente no te reconoce, ese es asunto de él. Si no creen tus palabras, pues aunque jures por las que tú jures, no te la van a creer. Esa es la realidad. Honra a tu padre y a tu madre para que tengas largura de días. Cuando leemos el resto de la tabla, la segunda tabla, vamos a encontrar que son la convivencia en armonía en tu comunidad con otro ser humano. No robes, no mates, no adulteres, no hables en contra de él. Todo ello te lleva a llevar una vida en orden. Pero en la vida familiar, el honrar trae una bendición muy grande. Te estabiliza. Te hace, hermano mío, crecer espiritualmente. No sabes cómo, pero algo pasa en tu vida que tu vida comienza a crecer, comienza a irte bien. Dice, honra a tu padre y tu madre para que tengas larguras de días y te vaya bien en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ya lo leímos en Efesios. Para que te vaya bien. Yo conozco personas que no saben nada de Dios. Y sin embargo, se preguntan y dicen, no entiendo por qué estoy en la condición que estoy si yo no soy digno de todo esto. Conozco personas que han sido bendecidos económicamente, son sanos físicamente, tienen un buen número de años y están fuertes. Y no, dicen, no sé por qué. Y platicando con ellos pude darme cuenta que tomaron la carga de honrar a su padre y su madre desde los tiempos infantiles, desde cuando eran jóvenes, y empezaron a hacerlo estando al pendiente de ellos, hasta que ellos murieron. Es obvio que les tiene que ir bien, porque se conducen conforme al parámetro de Dios. Hermano, ¿qué pasa cuando no se honra? ¿Qué pasa cuando no se vive conforme a esto? Mira, te voy a decir, mucha gente se ha preguntado por qué Israel tomó la tierra de Canaán por heredad. ¿Por qué Dios le dio la tierra de Canaán? Creo que tú te has hecho esa pregunta. ¿Por qué los quitó a los cananeos? Hermano, la tierra se sigue llamando tierra de Canaán. Hoy en día es la tierra de Israel, pero en la historia se le conoce como la tierra de Canaán. Y el cananeo, cuando llegó Israel, se fue, desapareció, se separaron las tribus. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios tomó esa tierra y se la dio a Israel? Quiero decirte, hermano mío, que esa tierra es altamente bendecida hasta el día de hoy. No me voy a meter en asuntos políticos, pero asuntos bíblicos dice que esa es la tierra que Dios bendijo y le llamó tierra que fluye leche y miel. Pero déjame decirte,
quien tomó posesión de esa tierra después del diluvio, la Biblia lo dice, fue el descendiente de Cam. Cam, el hijo de Noé, tuvo un hijo que se llamó Canaán. Tú lo has leído allá después del diluvio, creo que es por el capítulo 9, verso 18. Dice, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé y de ellos fue llenada toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vuelto su rostro, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo, y engrandezca Dios a Jafet y habita en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Lo voy a meter tantito aquí. Se embriagó Noé. En el idioma hebreo dice que se desnudó. Y hay libros que hablan de esos acontecimientos, hermano. Yo te vuelvo a recomendar, he recomendado muchas veces este libro. Es importante para que tengas una idea un poco más, porque muchos creen que solamente se escribió la Biblia y que es el único libro que habla de la historia de la humanidad o del linaje de Israel. No, hermano, hay muchísimos más libros. Yo te voy a recomendar que busques en internet o compres en alguna librería el libro que se conoce como el libro de Bajir o de Yair con J. Y vas a encontrar, es una historia como que es un génesis alternativo que narra situaciones que en la Biblia no están. Dirás, ¿y por qué no están? Porque la Biblia no es un libro de historias, hermano. Es un libro de código, de enseñanza codificada para el que la aprenda. Volvamos al punto. Cuando Noé se embriagó, hermano, el primero que lo encontró bien briago, dice el libro alternativo, que Noé quiso tener sexo con su esposa briago. Y estaba tan briago que no pudo, la señora lo aventó y quedó totalmente desnudo. Llegó su nieto, Canaán, lo miró y se burló de él y salió corriendo y le dijo a su papá en son de burla, mi abuelo Noé está encuerado, así y así. Y Cam fue a verlo y efectivamente lo encontró bien briago. Y dice ese libro, la historia esa, que Cam castró, sí, castró a Noé para que ya no tuviera más hijos. Las razones también las explicará. Dirás, ¿y cómo puedo yo saber en la Biblia que eso es verdad? Hermano, si tú checas en el capítulo 9, verso 28, dice, y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. No dice que haya tenido un solo descendiente más después del diluvio. Hermano, fueron 350 años y no tuvo ni un descendiente más.
Sin embargo, checas la genealogía y vas a encontrar que todos tuvieron descendientes, menos Noé. Después del diluvio, Noé no engendró. ¿Por qué? Dice esta historia que lo castró su hijo. No lo honró. Es una deshonra causarle daño a tu padre. Cuando despertó y volvió en sí, hermano, Noé dice que se enojó mucho, dice la escritura que se enojó Noé mucho y entonces lanzó una sentencia. Dijo, maldito sea Canaán, no Cam, Canaán, porque fue el que llevó el chisme. 2, no podía maldecir a Cam porque ya habían sido bendecidos por Dios cuando salieron del diluvio, del arca. Noé maldijo a Canaán, que fue el que empezó todo el borlote. Siervo de siervos será. Si tú checas, hermano, en la genealogía y vas a ver que allá en el capítulo 10 de Génesis, en el verso 6, dice que los hijos de Cam es Cus, Misraim, Fut y Canaán. Son los hijos de Cam. Y dice la maldición, siervo será de sus hermanos. Siervo de siervos, dice. Maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Y Canaán será su siervo de Sem. ¿Quién estuvo de siervo o de esclavo en Egipto? Israel. Es descendiente de Sem. Su nombre bíblico es Misraim. Es hermano de Canaán, Misraim. Él es el fundador de los egipcios. Cuando Israel estuvo siendo esclavo, salió de ahí y fue a tomar la tierra. Un esclavo de los esclavos recibió por herencia la tierra. Canaán tuvo pérdida de la tierra por no haber honrado a su padre. Dirás, ¿y cómo pudo haber honrado? Si el nieto honra al abuelo, honra a su padre. Eso es lógico, hermano. Si tú honras a tu abuelo, estás honrando a tus padres. Si honras a tus padres, honras a tu abuelo. Son mayores que tú. Así que, hermano, esto es algo tremendo. ¿Qué tan riesgoso es no honrarlos, sino traer deshonra? Ya leímos de Canaán, ya vimos de Canaán. ¿Te acuerdas de Jacob, al cual Dios lo escogió, al cual lo bendijo, al cual le salían ángeles, convivía con ángeles, era el escogido de Dios? Pero cuando regresó a buscar a su padre, después de 22 años de haberse ido, ¿sabes lo que sucedió? Cuando él tomó la decisión de regresar a la tierra de Canaán para ir con su padre Isaac, en el camino dice que se le salieron ángeles y adoró a Dios y todo, y fue bendecido. Después él tomó una ofrenda y la envió a Esaú, repartida varias ofrendas, porque Esaú era alguien que gobernaba esa zona y tenía grande influencia. Y le tenía cierto miedo. Sí, 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 hermano. Jacob le tenía miedo a Esaú. Con todo y ser Jacob el escogido de Dios, con todo y ser el bendecido de Dios, Jacob tenía miedo. Dirás, no puede ser esto.
Vamos a ir. Génesis capítulo 32, verso 6. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que todas las verdades que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar que no puede contar por la multitud. Ah, caray, el escogido de Dios le tenía miedo a su hermano Esaú. ¿Por qué? ¿Acaso no andaban ángeles con Jacob? Hermano, en la Biblia no recuerdo exactamente dónde, pero hay un dato que dice que un ángel peleó contra un ejército que con asirio y fueron 20,000 o 22,000 hombres muertos en una noche. Un ángel. Y Jacob acababa de ver campamentos de ángeles. Pero ¿por qué tenía miedo Jacob? Hermano, Jacob tenía 22 años fuera de la casa paterna. Sí. Y recuerda que antes de que se saliera de ahí habían tenido un altercado con Esaú. Y la Biblia dice que Jacob le gustaba estudiar en la tienda. Esaú era un diestro cazador e Isaac saboreaba, disfrutaba de las comidas que le preparaba Esaú con lo que cazaba. Era tal Esaú tan favorito a los ojos de Isaac que se sentía orgulloso Isaac de Saúl más que de Jacob. ¿Sí? Y Esaú era perverso, pero tenía un punto a su favor. Honraba a su padre en cada momento que podía. Y así como lo sabemos. ¿Recuerdas que las ropas de Saúl, las ropas de gala estaban en casa de su madre? No estaban en la casa de Saúl. No, no, no. Estaban en casa de su madre. Y cada vez que Saúl preparaba un platillo y llevaba para que lo degustara Isaac, se vestía con esas ropas como si fuera a presentarse ante un rey y de esa forma honraba a su padre. A eso le tenía miedo Jacob. ¿Por qué? Jacob se fue, Esaú se quedó. Y Jacob sabía que Esaú seguía honrando a su padre. Y a eso era lo que Jacob le tenía temor. A eso le preocupaba, que aquel hombre había hecho algo que él dejó de hacer. 22 años Jacob estuvo fuera de la casa de Isaac sin honrarlo. Con razón tuvo miedo. Dirás, ¿pero Dios se lo cobró? Sí, se lo cobró. Le cobró esos 22 años que no honró Jacob a Isaac, se los cobró Dios de una forma muy fuerte. ¿Cuántos años duró José fuera de la casa de Jacob? Ah, ¿ya sacaste la cuenta? 22 años.
22 años duró José fuera de la casa de Jacob. Y José no podía honrar a su padre físicamente. Y eso le dolía al viejo Jacob. Dirás, ¿cuánto? La Biblia dice que tenía 17 años cuando lo vendieron. Tenía 30 años cuando fue coronado virrey. Y había 7 años de abundancia y 7 de escasez. Y en el segundo año de la escasez, de la hambruna, fue cuando volvió a reconciliarse, volvió a conectarse con Jacob. 22 años de suplicio para Jacob. Ve cuán importante es el dar cumplimiento a este mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, para que tengas largura de días en la tierra que Jehová tu Dios te da. Dirás, no sé cómo honrar. No sé. Mira, vamos al libro de Deuteronomio. En el capítulo 6, verso 1, dice así: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tus manos y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Enseñanza que Dios transmitió y dejó para el pueblo. Esa es lo que tenemos que aprender para poder honrar, saber cómo honrar a nuestros padres. Mira, hermano, la mente humana es cosa tremenda. Yo conozco, hermano, a hombres que son padres que se sienten orgullosos de sus hijos, a sabiendas de que sus hijos son malandros, son gente de mal, son ladrones, son asesinos, son todo, y se ufanan, se regordean en narrar las historias de las maldades que hacen sus hijos. Oye, ese no es un pensamiento correcto desde la óptica divina. Y sin embargo, creen que así van a ir y van a entrar en el reino de Dios. No, hermano, la forma correcta de honrar a nuestros padres es haciendo lo que Dios dice que tenemos que hacer. Por eso le dijo a Moisés: estos mandamientos, estos estatutos que yo te doy hoy, se los enseñarás a tus hijos, se los dirás al levantarte, al caminar, al sentarte, al acostarte, al comer, al beber. En pocas palabras, instrúyelo, enséñalo. Y ese es el problema.
Pensamos que nuestros hijos solos van a aprender. No, van a aprender cosas, pero quizás no sean las correctas. Quizás no sean las correctas. Y es ahí donde vienen problemas. Se necesita la instrucción, se necesita la enseñanza, se necesita el ejemplo, la guía. Mira cómo dice el Proverbio 22, verso 6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye, enséñale, muéstrale. Hermano mío, yo sé de esto. Cuando era joven, pasé por 1000 cosas. En una ocasión, tomé el dinero que estaba destinado para el sustento de la familia por una semana. Yo lo tomé y me lo gasté. Cuando se dieron cuenta, ya me lo había acabado prácticamente. Y cuando llegó mi madre, porque mi padre no estuvo conmigo, mi padre se fue de la casa cuando yo era un niño, y vino una tragedia en la familia, y mi madre tenía que estar fuera del hogar, de un pueblo de provincia, se tuvo que ir a la ciudad, y cada 15 días venía a dejarnos un poco de dinero porque tenía un hermano mío, o sea, un hijo de ella también, que se había fracturado el cuello y estaba internado en un hospital. Trabajaba en la ciudad para mantenerse ella, darle de comer a su hijo que estaba en el hospital y proveer para nosotros un montón de chiquitillos. Y dejaba una porción para que alcanzase los 15 días. Y los últimos 7 días de la quincena yo tomé ese dinero y me lo gasté. Así que, hermano mío, cuando regresó mi madre, yo dije, me va a dar una golpiza, me va pero pelar el lomo con un palo por haber hecho mal. Está mal lo que yo hice. Me convertí en un ladrón a mi propia familia. Cuando me enfrenté a mi madre, porque me llevaron mis demás hermanos, me agarraron y me llevaron y dijeron, mamá, aquí está, pégale. Yo dije, ahora sí se acabó la fiesta. Mi madre se quedó mirándome y se le rasaron sus ojos y me dijo, ay hijo, ¿qué fue lo que hiciste? Dejaste una semana sin comer a toda la familia, a tus hermanos y a tu abuela. Y lo que más me dolió fue esto, no te voy a pegar, solo te voy a decir estas palabras. Si tú te inclinas mal y te vas por el camino chueco y te portas mal, en tu salud y en el tiempo lo hallarás. Y si tú te portas bien, en el tiempo lo verás. Y eso, hermano, me dolió, entró en mi corazón y aún lo tengo grabado, hermano. Aún lo tengo grabado. Son 55 años después de esas palabras, hermano, y las tengo grabadas. Y han sido desde aquel momento la guía para conducir mis pasos porque yo no tenía conocimiento de Dios, ni mi madre. Dije, es verdad. Instruye al niño en su carrera y cuando sea viejo no se apartará de ella. ¿Qué le enseñas a tu hijo? ¿Le enseñas fútbol? ¿Le enseñas karate? Hermano, hoy en día, desafortunadamente, estamos dejando
lo más valioso, nuestros hijos, en manos de extraños para que los eduquen. Sí, hermano. Las personas que son gente de bien son personas que tienen valores morales, altos valores morales. Tienen una educación cívica correcta. Pero hoy en día, tú miras a la juventud y ves a los padres llorando y a veces gritándoles, perdóname, mi hijo, no te vayas de la casa, mira, así te voy a dar lo que tú quieres. No sabemos como padres qué hacer y nos convertimos en esclavos de los caprichos de un mozalbete, porque no queremos conocer de Dios. Instruye al niño en su carrera. Mandas tu niño a la escuela y se porta mal y le dices, ¿eso te enseñan en la escuela? Mira, en la escuela te enseñan a leer, a escribir, a sumar, a multiplicar, geografía e historia. Valores morales, no. Es más, creo que yo fui la última generación en este país, México, que le tocó las clases en la secundaria de civismo. Hoy en día ya no hay esas clases, se anularon. Dijeron que los papás enseñen a sus hijos, pero resulta que los papás no sabemos ni cómo se llama. ¿Qué le vamos a enseñar a los hijos? Y ahora andamos de creyentes, de cristianos, y mandamos nuestros hijos a la iglesia. Oh, vete a la doctrina, vete a la escuela sabática, vete a la escuela dominical, vete al culto, vete a misa y pon atención. No, 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 así no sirve. Siéntese con él, instrúyalo. Dice el mandamiento, instruye al niño en su carrera y cuando fuere viejo no se aparta de ella. Ya leímos Deuteronomio. Y estas cosas que yo te mando se las dirás, se las repetirás al levantarte, al caminar, al sentarte, al acostarte, de día, de noche, por arriba, por abajo. A toda hora tenemos que instruir a nuestros hijos. ¿Por qué? No sé cuántos años tengas. Yo paso de 60 y aún recuerdo cuando era joven y la sociedad no estaba como está hoy en día. Los jóvenes, por muy malos que fuéramos y muy rebeldes, respetábamos a los mayores. En aquellos tiempos nos hablaba una persona adulta y nos quedábamos callados. Si estábamos obrando mal, nos regañaban. Si encontrábamos en un lugar a un anciano, lo dejábamos la banqueta para que no se bajara y nos bajábamos nosotros. Teníamos respeto. Hoy en día no. Hoy en día va un anciano por la acera y los mozalbetes vienen y lo empujan. A veces el anciano se tiene que bajar de la banqueta. Hoy en día cualquier niño de la primaria llega y te dice, yo tengo derechos. Oh, qué bien, qué bien. ¿Y las obligaciones? Déjame decirte esto. Hoy en día las generaciones están reclamando sus derechos porque en la escuela les dijeron que tienen derechos. Qué bueno que les están enseñando que tienen derecho a que los traten bien, tienen derecho a que los respeten, tienen derecho a no sufrir violencia, tienen derecho a tener una casa, tienen derecho a muchas cosas, pero nunca he escuchado que les hayan dicho, tienen esta obligación. Yo no los he escuchado.
¿Tú los has escuchado? Que donde le enseñaron los derechos, le enseñaron las obligaciones. Yo tengo un negocio, una tienda de abarrotes para mantenerme y estoy cerca de una escuela. Constantemente batallo con los chamacos porque llegan y causan destrozos, mueven, agarran, tumban. Y los regañas, ay, te dicen, te voy a demandar porque no tiene derecho usted a regañarme. Y yo le digo, ¿y quién te dio el derecho de causar destrozos y venir a hacer travesuras? Y no saben qué decir. Es obvio. No, hermano. La educación de nuestros hijos, la educación civil, la educación moral, es responsabilidad de nosotros los padres. No es responsabilidad del maestro de la escuela, no es responsabilidad del sacerdote de la iglesia, del pastor, del ministro, de la catequista o del maestro del sabático. No, no, no. Es responsabilidad de papá y mamá. Hoy en día, la mujer engendra hijos y si le fue bien, forma un hogar, pero por horas de ir a trabajar los dos, dejan los niños con los abuelos. Y tempranito le tocan la puerta al abuelo porque le llevan el niño de brazos a que se los cuiden y regresan a las 5 o 6 de la tarde por él y los abuelos se hacen pelotas y se hacen madejas con los chamacos, los atienden como si fueran de ellos. Ah, pero cuando crecen y los abuelos los regañan, los papás se enojan. ¿Sabes qué sucede? Más de 3, 4 veces he visto esto. Voltea el hijo y le dice a los padres, no regañes a mis hijos que no son tuyos. Ah, no son tuyos, pero no los cuidas. Por ahora dices que irte a trabajar y te vas a trabajar. Papá y mamá se van a trabajar. Ah, y le dejan el cajón de los hijos ahí a los abuelos, pero no quieren que los abuelos los regañen. ¿Sabes qué es un regaño? Una instrucción. La Biblia dice, azótalo con vara, que no lo vas a matar. Porque hay personas que no entienden con palabras. A veces el dolor hace reaccionar. Hasta las bestias, hermano, cuando sufren un golpe, hacen memoria y no vuelven a hacer lo que hacían. Pero hoy en día no queremos que nadie enseñe o regañe a nuestros hijos, pero no queremos enseñarlos. Sí, vas, pides que tu mamá o que tu suegra o tu suegro, o sea, que los abuelos se hagan cargo de los nietos. Y luego te vas a ir, quieres ir al cine o al baile o a la playa y vas y le cascas tus hijos a los abuelos. Y hay, oye, ¿eso no dice la Biblia? Y peor de los casos, que andamos diciendo que somos hijos de Dios, que somos creyentes. Ay, hermano, ¿cuándo se acaba esta responsabilidad? Vamos a Deuteronomio capítulo 4, verso 9. Dice así. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, todos los días de tu vida. Mira, la Biblia registra muchas formas en que el humano no honra a Dios, a sus padres.
Vamos a ir al libro de Proverbios, al Proverbio 20. A veces, hermano, es increíble, caminamos como disque cristianos, como creyentes, y no sabemos lo que el libro dice. Proverbio 20, verso 20 dice así: al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Yo conozco jóvenes que hablan mal de sus padres, se expresan de ellos como si fueran unos monstruos y lo hacen con odio porque les llamaron la atención. Hay hijos que se casan y en lugar de irse y formar su hogar fuera de la casa paterna, si es el hijo el que se casó o se robó la novia, la mete a la casa y ya viene a ser más carga para los viejos en lugar de formar ellos su familia allá. Y ahí crecen los nietos. Ay, si los abuelos los regañan, se enojan, pero no tienen el valor, las agallas de agarrar sus chivas y salirse de ahí e irse a vivir su propia vida. Dice un dicho en México: el que se quiere casar, casa aparte quiere tener. La hija se casa, ay, se trae al marido a vivir con los papás. Óyeme, no es así. Y cuando les llaman la atención se enojan y es como dice la escritura, hasta los maldicen. Al que maldice a su padre o a su madre se le apagará la lámpara en oscuridad tenebrosa. Y luego dice el Proverbio 28, verso 24, hermano, que el que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. Dirás, ¿cómo lo robo? ¡Ey! ¡Ey! Si tú no lo honras, lo estás robando. Y si tú tienes bienes y tus padres no lo tienen, es tu deber y tu honra el proveer para ellos. ¿Recuerdas el diálogo que tuvo Jesús con aquellos fariseos que se quejaban que los discípulos invalidaban la ley de los ancianos porque no se lavaban las manos para comer? Jesús les dijo: y ustedes invalidan la ley de Dios, porque escrito está: honra a tu padre y a tu madre para que tengas largura de días en la tierra que Jehová tu Dios te da. Pero basta que tú le digas a tu padre, a tu madre que viene a pedirte ayuda: no te puedo ayudar porque todo lo que tengo, ¿qué crees? Se lo ofrecí en sacrificio a Dios. Es corbán, o sea, es prometido a Dios y ya no puedo tomar eso para disponerlo. Dijo Jesús: hipócritas, invalidas la ley de Dios para hacer tu tradición. La promesa, el corbán, es una tradición, está mal diseñada. Hay un buen principio, pero se fueron al extremo. Ganas muy buen dinero como hijo y no aportas para tus viejos. Dirás, es que yo ya no vivo en la casa. Con mayor razón, a usted lo mantuvieron todo el tiempo que estuvo en la casa. Y ahora que usted gana, dirás que no me alcanza. No importa, tome una porción pequeña y désela a sus padres. Hónrelos y le va a ir bien. No sea codo. Vives en casa de papá y mamá. Ay, ya te casaste y vives ahí. Y trabajan los dos y dan su raya y no quieren ni pagar una parte de la luz o del agua. Oh, mano, ¿dónde está la honra? ¿Dónde? Está escrito: el asno y el buey conocen a su pesebre y a su señor, y este pueblo no sabe quién soy, dijo Jehová. No lo honran.
Así tú, si no honras a tus padres, ¿cómo? ¿Cómo pues? Dice el Proverbio 30, verso 17. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia las enseñanzas de su madre, el cuervo de la cañada lo saquen, se los arranquen. Hermano, ante los ojos de Dios, el no dar honra a tu padre y a tu madre es pecado. Y no importa cuántas lenguas hables, ni cuántos muertos resucites, ni cuántas iglesias edifiques, ni qué hagas, ni... si no lo honras, no eres de Dios. No la vamos a hacer si no hacemos las cosas bien. ¿Por qué? Porque está escrito en Gálatas capítulo 6, versos 7 al 8. No erréis. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosecha, tanto en lo físico como en lo espiritual. Si tú no honras a tus padres, espérate tantito, llegarás a ser padre y entonces no te van a honrar y vas a estar chillando y sufriendo y quejándote con Dios y te va a ir mal. La Biblia dice que te va mal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Hermano, dice el libro de los Proverbios capítulo 23, verso 22. Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Hermano, cuando envejecen nuestros viejos, mira, cuando éramos niños, nos peleábamos entre los hermanos a ver quién se quedaba en la casa del abuelo. Sí, de nuestros padres. Queríamos estar ahí de chiquitos, a ver quién se quedaba a dormir arriba de la cama de mamá o de papá. Ahora que ellos son viejitos, nos peleamos para ver quién se lleva. No es con quién se quede, es a quién le mandan los viejitos. Porque sienten que papá y mamá es un estorbo. Eso no es honrar, es causar deshonra. Y acuérdate, todo lo que se siembra, eso se cosecha. ¿Por qué? Porque es ley divina. Deuteronomio 27, verso 16. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo, amén. Hermano, no necesitamos mucha explicación. Necesitamos meterlo al corazón. El corazón te guiará. Pero mete esta enseñanza a tu corazón. Habla dentro de ti con tu creador y dile si es cierto o no es cierto todo esto. ¿Sabes qué, hermano? Deseo que Dios te bendiga. Que esto te haga reflexionar. Que en tu corazón crezca el amor de Dios para que puedas dar cumplimiento a este mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Hay mil maneras de hacerlo. El tiempo no me alcanza para explicarte más, pero yo creo que a un buen entendedor estas poquitas palabras le bastan. De mi parte, que Dios te bendiga, Dios te guarde y te dé entendimiento en todo. Y recuerda, un café entre hermanos es delicioso y más cuando hablamos de las grandezas de nuestro Dios. Dios te bendiga. Te espero en el próximo video.